cómo una década de guerra en una tierra lejana y hostil puede catapultar a un solo hombre al poder absoluto. Hoy nos adentramos en la fascinante y brutal historia de la conquista de las Galias por Julio César. Para entenderlo todo, tenemos que viajar al año 60 a.C. La República Romana en ese momento estaba dominada por tres hombres. Por un lado, Pompeyo, apodado El Grande, un auténtico héroe militar aclamado por sus victorias. Luego estaba Craso, que era literalmente el hombre más rico de Roma. Y finalmente, Julio César, un político increíblemente astuto y popular, pero le faltaba algo fundamental, un gran historial militar que estuviera a la altura de los otros dos. Y aquí, claro, surge la gran pregunta. ¿Cómo iba a hacer César, el político, para superar a sus rivales, que tenían la fama y el dinero? ¿Cuál era su plan maestro para conseguir la gloria y, sobre todo, la lealtad de un ejército que lo siguiera hasta el fin del mundo? Bueno, pues todo empieza aquí, con una ambición forjada en el mismísimo corazón de Roma. En Roma, la ambición de César se topaba, digamos, con un techo de cristal. Le faltaba lo que a Pompeyo le sobraba, un mando militar importante y un ejército que le fuera fiel. La solución la encontró al norte, la Galia. Una tierra que en ese momento era un caos de tribus enfrentadas entre sí. Vamos, el escenario perfecto para una conquista. Y que nadie se engañe, esto no fue una guerra defensiva. Fue la oportunidad que el propio César creó para conseguir la riqueza, la gloria y las legiones que necesitaba para volver a Roma como el hombre más poderoso de todos. Pasamos entonces a la Galia, que para César se convirtió en el tablero de ajedrez perfecto donde desplegar toda su genialidad. La estrategia principal de César era una de las más antiguas del mundo, pero él la elevó a la categoría de arte. Divide y vencerás. El concepto es simple, pero es absolutamente demoledor. En lugar de enfrentarte a un enemigo unido y fuerte, lo rompes en pedazos más pequeños, lo enfrentas por separado y así, poco a poco, lo devoras. César fue un auténtico maestro en esto. De hecho, desarrolló una especie de manual de instrucciones que repetía una y otra vez con un éxito brutal. Fíjense en los pasos. Primero, llegaba como aliado de una tribu gala, por ejemplo, los edúos, que le pedían ayuda. Segundo, una vez allí, explotaba con una habilidad increíble las viejas rencillas y envidias entre las tribus vecinas. Tercero, derrotaba a la tribu que había señalado como enemiga. Y cuarto, el paso final, convertía ese supuesto protectorado en una nueva provincia romana. Era un ciclo de conquista disfrazado de ayuda humanitaria, por así decirlo. Pero no todo era fuerza bruta, ni mucho menos. La inteligencia política de César era igual de letal. En una ocasión, Diviciaco, un jefe galo muy importante y aliado de Roma, le suplicó por la vida de su propio hermano, que había conspirado contra César. ¿Y qué hizo César? Le perdonó la vida. No por piedad, sino por un cálculo político muy frío. Necesitaba mantener la lealtad de Diviciaco. Un movimiento sencillamente magistral. Pero César no se iba a quedar ahí. Ahora vamos a ver cómo llevó sus ambiciones todavía más lejos, más allá del mundo que los romanos conocían. Es que César no se detuvo en la Galia, cruzó el río Rin hacia Germania y luego el Canal de la Mancha hacia la misteriosa Britania. Y hay que entender algo crucial aquí. Estas campañas no eran solo para ganar territorio, eran puro teatro político. El verdadero público no estaba en el campo de batalla, sino en Roma, leyendo los despachos de César y alucinando con sus hazañas en los confines del mundo. Y atención a este dato. 10 días. Solo 10 días. Ese fue el tiempo que tardaron sus legionarios en construir un puente sobre el gigantesco río Rin. No era solo para cruzarlo, claro. Era una demostración de poder, de ingeniería, una forma de aterrorizar a las tribus germanas y decirles Roma puede llegar donde quiera, cuando quiera. Y luego estaba Britania, que para un romano de la época era casi como ir a otro planeta. Allí los desafíos eran enormes. Un territorio totalmente desconocido, un enemigo que luchaba con tácticas de guerrilla y sobre todo las brutales tormentas del océano que destrozaron su flota. De hecho, necesitó 2 invasiones distintas solo para establecer una pequeña cabeza de playa. Pero el hecho de superar esos obstáculos, que parecían imposibles, forjó su leyenda de comandante invencible. Pero claro, mientras la fama de César crecía y crecía en Roma, en la Galia, el resentimiento estaba a punto de estallar. Y así llegamos a la gran revuelta, que por fin uniría a sus enemigos. Después de años de soportar la conquista romana, las tribus galas encontraron por fin a un líder capaz de hacer lo imposible, unirlas a todas. Su nombre era Vercingetorix, de la tribu de los arvernos, y se iba a convertir en el mayor desafío al que César se enfrentó en toda su vida. Vercingetorix era un estratega brillante. Entendió perfectamente que no podía vencer a las legiones romanas en una batalla a campo abierto. Su estrategia fue durísima, pero muy inteligente, como se ve en esta cita. Lo que propuso fue una política de tierra quemada,
quemar sus propias aldeas y cosechas para que los romanos no tuvieran ni comida ni refugio. Esto nos da una idea de la desesperación, pero también de la increíble determinación de los galos. Y esto que vemos aquí es, sencillamente, el mayor logro de Vercingetorix. Consiguió darle la vuelta por completo al tablero de César. Transformó ese mosaico de tribus que se odiaban entre sí, con algunas incluso aliadas de Roma, en una coalición gala casi unificada. O sea, usó la amenaza común para anular la estrategia de vivida y venceras que tan bien le había funcionado a César. Y todo esto nos lleva al clímax, al enfrentamiento final. La batalla que no solo decidiría la guerra, sino que forjaría el futuro de un imperio. El choque definitivo tuvo lugar en Alesia, una fortaleza donde Vercingetorix se atrincheró con su ejército. Y la respuesta de César fue una de las mayores proezas de ingeniería militar de la historia. Construyó una primera línea de murallas, la circunvalación, para encerrar a los galos. Pero, y aquí viene lo increíble, sabiendo que un gigantesco ejército galo vendría a rescatarlos, construyó una segunda muralla, la contravalación, mirando hacia afuera, o sea, se encerró a sí mismo entre dos frentes. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esta locura, hablemos de esta cifra, 11 millas. Esos son 17 kilómetros. Esa era la longitud de la muralla interior que rodeaba a Alesia y estaba llena de torres, fosos, trampas, una jaula de dimensiones absolutamente monumentales. Y así llegó el momento de la verdad, la prueba definitiva. Las legiones de César se encontraron luchando a la vez contra el ejército de Vercingetorix, que intentaba salir de Alesia, y contra el enorme ejército de auxilio que atacaba desde fuera. Eran, al mismo tiempo, los que asediaban y los asediados, una situación desesperada. La batalla fue de una ferocidad increíble, pero las legiones aguantaron el doble ataque. Al final, Vercingetorix, atrapado, sin esperanzas, y viendo que su gente moría de hambre, tomó la decisión de rendirse para salvarlos. Con ese acto se ponía fin a la gran revuelta gala, un momento dramático que selló el destino de todo un pueblo. El resultado no podía ser más claro ni más contundente. La Galia estaba conquistada. Pero, ¿cuál fue el verdadero precio de esa victoria? Porque las consecuencias de esta guerra lo cambiaron todo. César forjó un ejército veterano, durísimo y letal. Y lo más importante, lo que rompió con toda la tradición romana, es que la lealtad de ese ejército ya no era para la República. Era para su general, para César. Con ese ejército personal a sus órdenes y la inmensa riqueza que había saqueado, el escenario estaba listo para la guerra civil que acabaría con la República. Al final, todo nos deja con una pregunta que resuena a lo largo de los siglos. Toda esa ambición, toda esa conquista, la destrucción de la República y el nacimiento de un imperio sobre sus cenizas, ¿fue ese el precio que había que pagar?